Estimados amigos, ¿cómo están? Quien les saluda es el doctor Miguel Carrillo y esto es La Función del Tributo. Un tema recurrente en los últimos días ha sido analizar qué tipo de renta generan los influencers. Estas personas que prácticamente son tendencias en las redes sociales, prácticamente hablamos de Facebook, Instagram, inclusive redes que prácticamente abarcan diversa cantidad de seguidores y los cuales prácticamente en portales como son YouTube o también en LinkedIn pues generan que hayan personas o empresas que contraten a los influencers para que difundan alguna publicidad de un bien o un servicio específico. El tema es relevante porque justamente hace algunas semanas la Administración Tributaria se reunió con varios influencers para orientarlos en el esquema cómo deberían tributar su impuesto a la renta. Y el día de hoy justamente en algunos medios de prensa se ha compartido la noticia de que SUNAT estaría por iniciar procedimiento de fiscalización a los influencers a partir del 1 de enero del próximo año, dándole un plazo de adecuación o de repente para que subsanen sus obligaciones o incumplimientos tributarios hasta diciembre de este año. Sobre los influencers hay que decir lo siguiente: en el caso de muchos influencers, no necesariamente ellos van a estar dentro de un régimen de renta empresarial o renta de tercera categoría como se ha señalado. Y eso por una razón muy técnica. Sucede que, por ejemplo, hay influencers que difunden, digamos, su actividad a través de sus páginas web. Entonces viene una empresa y decide, le dice al influencer: mira, yo te voy a pagar tal contraprestación mensual para que tú en tu página web o en tu website publiques mi anuncio en una ubicación de tu website que sea atractivo y yo por eso te voy pagando un monto mensual. Sobre eso podríamos decir que la persona natural, en este caso el influencer, lo único que está haciendo es ceder parte de su website del intangible para que esta publicidad sea colocada y eso origine una repetición en clics o de repente mayor ingreso para el titular del servicio, que en este caso está contratando ese servicio de cesión temporal del bien. En ese sentido, podríamos decir que lo que se está generando en este caso es una renta del capital, que podríamos calificar directamente como renta de primera categoría. Cabe recordar que las rentas de primera categoría gravan el arrendamiento o subarrendamiento de predios, así como la cesión temporal de bienes muebles e inmuebles. En ese sentido, el intangible calificaría como un bien mueble y podríamos establecer una tasa efectiva del 5% sobre el monto del arrendamiento o cesión temporal de ese anuncio en este website. Con lo cual ya estamos diciendo entonces que no se generaría una renta de tercera categoría. Otro ejemplo que podemos considerar para analizar que efectivamente no necesariamente se va a generar una renta de tercera, tiene que ver, por ejemplo, con un influencer que preste un servicio publicitario respecto a un determinado bien o servicio. Publicita, por ejemplo, una marca, un bien o un servicio y por eso se le paga una retribución atendiendo a que esta persona es tendencia en las redes sociales. En ese sentido, si el servicio se presta en forma independiente, pues prácticamente estaríamos hablando de una renta de cuarta categoría. Otro caso que también podemos citar como ejemplo es cuando el influencer, por ejemplo, cobra un importe como consecuencia de la explotación que se hace de su imagen asociándolo a un determinado bien o servicio. En ese caso, el influencer lo que haría es cobrar regalías, las cuales, según lo que establece la ley del impuesto a la renta, están comprendidas en la renta de segunda categoría. Tal vez lo que ha generado la confusión o este tema de que prácticamente las rentas del influencer encajarían solamente como renta de tercera, como bien lo ha señalado la Intendencia de Riesgo de la SUNAT, es que se está asociando de que hay una producción previa del influencer, ¿no? Que implicaría, por ejemplo, poner a disposición su website, organización y funcionamiento que tiene que ver con el trabajo, y al asociar trabajo más capital, pues prácticamente lo están encasillando en una renta empresarial, que justamente son las rentas que están debidamente señaladas en el artículo 28 de la Ley de Impuesto a la Renta como rentas de tercera categoría. Sin embargo, hay que distinguir si efectivamente lo que se está haciendo es una producción previa o un funcionamiento o una organización de trabajo vinculado con el intangible, si finalmente el intangible siempre forma parte, o mejor dicho, está en la propiedad del influencer, no lo está cediendo ni mucho menos lo está enajenando. En consecuencia, no necesariamente la renta que se va a generar es una renta empresarial. Sobre otro tema que se ha comentado es que, por ejemplo, se señala que en el caso de las personas que publicitan o que prácticamente son tendencias en las redes sociales, tal vez al inicio tributarían como una renta cuarta y al ser habitual la actividad ya pasaría esto a ser una renta tercera, dato que no es del todo correcto, porque inclusive para efectos del impuesto a la renta, si una persona genera una renta del trabajo, por más que sea habitual, por ejemplo, tiene un cliente, 2 clientes o 10 clientes, esa renta sigue siendo de cuarta categoría, dado que el criterio de la habitualidad solamente es establecido para las rentas del capital, es decir, para rentas de primera y segunda,
que puedan convertirse, dada la frecuencia o repetición de la acción, en renta de tercera categoría. Por ello, consideramos que en el tema de los influencers habría que ver cada caso concreto en particular si hay necesariamente una actividad que involucra un trabajo más una explotación de un capital, sí podríamos encajarlo dentro de lo que es la renta de tercera categoría, y asimismo, si es renta tercera, la actividad también estaría afecta al impuesto general a las ventas, con lo cual hablaríamos de una tasa de 29.5% para renta y el IGB con la tasa del 18% que comprende el 16% de IGB más el 2% del IPM. Pero la ventaja también en estos casos es que si fuera renta empresarial, en el caso ya hemos comentado, hay una explotación conjunta de capital y trabajo, pues prácticamente estos influencers, estas personas que son tendencia en las redes sociales, podrían también deducir los gastos y los costos asociados a su actividad y en el caso del IGB poder compensar el crédito fiscal. Lo importante es analizar cómo está prestando sus servicios el influencer de forma independiente, si está explotando un capital o si es que prácticamente la habitualidad va en función a una renta del capital o si está en función a un servicio que prácticamente esté encajado en lo que es la renta del trabajo. Por ello, consideramos que no hay que alertarse, hay que analizar cada supuesto en concreto y sobre todo si la Administración Tributaria va a iniciar procedimiento de fiscalización a partir del próximo año, tener en cuenta por parte de los influencers si efectivamente están recibiendo un importe como consecuencia de los links o las vistas o los clics que tengan en sus páginas, sea YouTube, Google o algún servicio que se contrate por parte de un tercero en la cual se explote un capital o un trabajo en forma independiente o si estamos hablando de una explotación conjunta que ya haga la renta como renta empresarial. En consecuencia, hemos querido compartir con ustedes estos breves comentarios para situarnos básicamente en lo que son las rentas de los influencers, tema muy controversial porque consideramos que no se puede generalizar diciendo que son renta tercera. La norma en renta prevé rentas del capital del trabajo que hay que verlas en forma indistinta. Esperemos que los comentarios que hayamos transmitido les hayan sido de utilidad. Por mi parte, espero verlos en la próxima oportunidad en la función del tributo. Muchas gracias.